El 30 de noviembre, 500.000 de soldados soviéticos invadieron Finlandia. A pesar de contar con una ventaja múltiple en soldados y equipamiento, el Ejército Rojo sufrió terribles pérdidas, con cerca de 330.000 soldados muertos o heridos en solo 3 meses de guerra. En este vídeo echamos un vistazo a la guerra soviético-finlandesa, y descubrimos por qué Finlandia redujo su ejército y si los soviéticos planeaban invadir todo el país. A finales del año 39, Europa seguía esperando nuevos acontecimientos tras la caída de Polonia. La guerra había comenzado entre la Unión Soviética y Finlandia, pero seguía siendo solo una guerra diplomática. A lo largo del año 39, ambos países habían mantenido tensas negociaciones sobre el estatus del Istmo de Karelia y las pequeñas islas del Golfo de Finlandia. Desde 1809, Finlandia formaba parte del Imperio Ruso como Gran Ducado de Finlandia, pero las revoluciones de febrero y octubre plantearon la cuestión de la soberanía, y en 1917 Finlandia declaró su independencia. Tras sobrevivir a su guerra civil y realizar varias incursiones en territorio soviético, en 1920 se firmó un tratado de paz entre el gobierno soviético y Finlandia. Sin embargo, la reconciliación con la Unión Soviética no convenía a los grupos radicales de la población que soñaban con crear una gran Finlandia con partes de Karelia, Estonia, Noruega y posiblemente Suecia. Por eso, a pesar de los documentos firmados, siguieron actuando en el territorio de la Karelia soviética, e incluso se rebelaron allí. Pero el tiempo pasó y cabe decir que la idea de la expansión, aunque encontró su público incluso entre los izquierdistas, no fue aceptada a nivel oficial. Al contrario, en los años 20 y la primera mitad de los 30 el gobierno siguió una política extremadamente pacifista, reduciendo la financiación de las Fuerzas Armadas, debido a la austeridad. Desde 1927 hasta mediados de los años 30 no se organizó ningún ejercicio. Solo había dinero para mantener el ejército, que seguía armado con tanques y vehículos de la Primera Guerra Mundial. El sistema de fortificaciones de defensa en la frontera con la Unión Soviética, llamado Línea Mannerheim, también sufrió esta actitud. Su construcción se detuvo en 1924 y hasta 1932 estuvo en un estado extremadamente deficiente. La razón fue la falta de voluntad de gastar enormes sumas en algo que probablemente no sería útil. Pero incluso después la renovación proseguía con dificultad. Por ejemplo, en el presupuesto de 1934 el artículo sobre la construcción de fortificaciones en el Istmo de Karelia fue tachado por completo. ¿De qué sirve dar al departamento militar sumas tan elevadas si no se prevé la guerra? En respuesta a la exigencia de Mannerheim de financiar la construcción, a la luz de los acontecimientos futuros, la reducción de la financiación del ejército parece cuanto menos poco lógica, pero todo ello se debió a que mucha gente creía realmente que tras la Primera Guerra Mundial nadie iniciaría una nueva. La Unión Soviética ya había sido reconocida y estaba en la Sociedad de Naciones, y había cierta paz en Europa. Y este curso de los acontecimientos continuó hasta casi finales de los años 30, cuando la amenaza de guerra se hizo evidente incluso para los escépticos más acérrimos. Para entonces, la Unión Soviética ya expresaba públicamente su preocupación por la neutralidad de Finlandia. La razón no era en absoluto que Stalin o cualquier otro miembro de la cúpula soviética creyeran realmente que Finlandia era capaz de amenazar a la Unión Soviética o al menos a Leningrado, y esto se dijo explícitamente. Lo que importaba no era su ejército, sino únicamente su posición geográfica. Desde 1920 la frontera de Finlandia estaba a solo 32 kilómetros de Leningrado, y el gobierno soviético creía que la neutralidad de Finlandia era inestable. Recordando sus lazos con Alemania durante la Primera Guerra Mundial y la ayuda de los alemanes durante la Guerra Civil Finlandesa, la URSS no podía estar segura de que el statu quo no se rompería en el futuro, aunque fuera e independientemente de la posición del gobierno finlandés, aunque solo fuera porque no podrían defenderse en caso de intervención alemana. Por cierto, en el 44, cuando corrían rumores sobre la retirada de Finlandia de la guerra, Alemania tenía planes para derrocar al gobierno e instalar a sus títeres, así que los temores de los soviéticos no eran tan infundados. Desde el punto de vista de Stalin, Finlandia era un vacío militar que los soviéticos tenían que llenar antes de que lo hiciera Alemania. A la especulación y la aprensión siguió la apertura de negociaciones, en el curso de las cuales la Unión exigió ceder el Istmo de Karelia y desmantelar la línea Mannerheim, así como arrendar varias islas pequeñas en el Golfo de Finlandia, a cambio de un territorio 2 veces mayor, justo donde los finlandeses habían ayudado a levantar la sublevación del 21. Los finlandeses se negaron, pero hicieron una contraoferta para ceder la zona de Terioki a la Unión Soviética. Esto habría duplicado la distancia entre Leningrado y la frontera finlandesa, aunque era mucho menos de lo que exigía la Unión Soviética. Pero Stalin rechazó la oferta. Entre otras cosas, un factor importante en la negativa de los finlandeses fue su desconfianza hacia la Unión Soviética.
Como ya se ha mencionado, el ejército recibió una financiación más bien residual en el periodo de entreguerras, y Finlandia solo contaba con 30 tanques y 200 aviones. Nada para defender la larga frontera con la Unión Soviética. El principal logro era la línea de defensa, en la que se había invertido dinero y esfuerzo y en la que el ejército se apoyaba para defender el tramo de frontera más cercano a la capital. La pérdida de este territorio o el desmantelamiento de las fortificaciones habría colocado a Finlandia en una posición extremadamente vulnerable y totalmente dependiente de la buena voluntad de la Unión Soviética. Sin estar convencidos de que los objetivos de Stalin fueran tan limitados como parecían, los finlandeses no podían correr semejante riesgo. Al final, ni dentro del gobierno ni entre el pueblo había una opinión clara sobre aceptar o rechazar las exigencias de la Unión Soviética. Tampoco fue tan fácil para Finlandia. El Parlamento no aprobaba la cesión de territorios, y la llegada del invierno parecía aplazar el inicio de la guerra y dar esperanzas de obtener condiciones más favorables en el futuro. Hubo una tregua temporal, que el gobierno finlandés consideró una confirmación de lo acertado de su postura. Pero se equivocaron. El 30 de noviembre de 1939 el Ejército Rojo, tras romper el pacto de no agresión, cruzó la frontera con Finlandia sin declaración de guerra y comenzó a aplicar un audaz plan del mando soviético. Según el plan, 4 ejércitos soviéticos, casi medio millón de hombres, invadirían el país a lo largo de toda la frontera, desde el istmo de Karelia hasta Laponia. Esto parecía más que suficiente para la victoria. La confianza en su victoria era tan alta que incluso se advirtió a los soldados soviéticos que no cruzaran la frontera sueca por error. El primer día, los bombarderos soviéticos comenzaron a atacar objetivos civiles y militares finlandeses, la capital Helsinki y otras 50 ciudades finlandesas. Los intentos del gobierno finlandés de iniciar conversaciones de paz fracasaron de inmediato. Resultó que la Unión Soviética ya no reconocía al gobierno de Helsinki. En su lugar, apareció en Moscú un gobierno comunista bajo la dirección de Otto Ville Kuusinen. Y el 2 de diciembre este gobierno firmó un nuevo tratado con la Unión Soviética, en virtud del cual cedía los territorios exigidos por Moscú en las negociaciones. A cambio, el gobierno soviético aceptó ceder la mitad de Karelia Oriental. Fue la creación de un gobierno títere en Moscú lo que llevó a muchos a pensar que los verdaderos objetivos de los dirigentes soviéticos no terminaban con los territorios exigidos, pero hablaremos de ello más adelante. Finlandia comprendió que no podía ganar, por lo que actuó de forma semiguerrillera utilizando pequeños grupos sin vehículos blindados, también porque no disponían de vehículos blindados. Pero sin embargo funcionó, a pesar de la autoconfianza mostrada, incluso en la propaganda. En realidad el ejército soviético desde el principio de la guerra se enfrentó a la más dura resistencia del ejército finlandés, dirigido por Carl Gustaf Mannerheim, al norte del lago Ladoga. El mando soviético situó una división en cada carretera que conducía al oeste de la frontera finlandesa. El rápido avance del Ejército Rojo obligó a los finlandeses a retroceder hasta el río Koya, donde lograron detener el avance de las unidades soviéticas. Al mismo tiempo, al norte del lago Tolbojarvi las tropas finlandesas estaban al borde del desastre. El avance del Ejército Rojo al principio de la guerra aquí fue probablemente el más grave y peligroso. En solo 6 días consiguieron recorrer 60 kilómetros. Los éxitos del mando soviético les abrieron la posibilidad de un golpe desde el norte a la retaguardia de la defensa en la línea de Koya y posiblemente a todo el grupo de tropas finlandesas, llegando directamente al norte de Ladoga. Pero tras recibir refuerzos de Mannerheim, el grupo de Talvela pudo hacerlo retroceder y entonces el mando soviético envió a la 75ª División a una contraofensiva. Irónicamente, esto no hizo más que frenar el avance de los finlandeses. Tras rechazar los ataques, lograron hacer retroceder a ambas divisiones, infligiéndoles pérdidas significativas. La victoria en la batalla de Tolbojarvi fue el primer logro significativo del mando finlandés. Las pérdidas soviéticas en muertos y heridos ascendieron a unos 7.000 hombres, repartidos a partes iguales entre las dos divisiones. Al sur, 2 divisiones soviéticas consiguieron avanzar a lo largo del lago Ladoga y hacer retroceder a las fuerzas finlandesas hasta el pueblo de Kitela. El avance inicial de las unidades soviéticas puso a prueba sus líneas de suministro, y el destino de las 2 divisiones dependía únicamente de 2 carreteras. Esto puso al mando soviético en una posición extremadamente vulnerable. Como la 56ª División se había topado con Koyo al norte y no podía avanzar más, las tropas finlandesas empezaron a cubrir las 2 carreteras desde el norte, amenazando con rodearlas. Y pronto aprovecharon su posición.
atacando a la 13ª división. Egulan dividió primero a la 18ª y luego a la 168ª divisiones. Pero las unidades soviéticas no tenían prisa por rendirse. El mando del Ejército Rojo organizó rápidamente el suministro por vía aérea, y los soldados cercados siguieron aguantando la defensa en la helada que alcanzó los menos 45 grados centígrados. Solo en febrero intentarían salir del cerco, pero serían derrotados en el camino, que incluso recibió el nombre de Valle de la Muerte. Como resultado, 1.237 de los 15.000 saldrían del cerco y la mitad de ellos estarían heridos y congelados. Pero a pesar de las victorias, la situación de los finlandeses era extremadamente difícil. Si todavía tenían suficientes soldados, el gran problema era la falta de equipo y municiones, ya que los suministros extranjeros eran escasos. Según sus propias estimaciones, había munición, proyectiles y combustible en los almacenes, que solo alcanzarían para 2 meses como máximo, y no había forma de arreglarlo. Más o menos solo consiguieron mejorar la situación con munición para fusiles, y eso porque los finlandeses tenían fusiles del mismo calibre que los soldados soviéticos, y se limitaron a recoger lo que quedaba, saqueando tanto camiones como incluso soldados caídos individualmente. A finales de diciembre, en Finlandia Central, 2 divisiones soviéticas iban a abrirse camino hacia el oeste y tomar Oulu, dividiendo Finlandia en 2. A principios de la guerra, la 163ª División Soviética había avanzado hacia el oeste y capturado la ciudad de Suomussalmi. Los finlandeses, que no esperaban una embestida semejante lejos del istmo, se tomaron su tiempo para enviar refuerzos dirigidos por Jalmar Silasvuo. Bajo su mando, los finlandeses bloquearon rápidamente 2 carreteras que conducían al pueblo y rodearon prácticamente a la división. El mando soviético evaluó rápidamente la situación y envió en su ayuda a la 44ª División. Sin embargo, pronto se encontraron en una posición poco envidiable. Toda la división de 15.000 hombres, 40 tanques y cientos de camiones se extendía en columna a lo largo de 20 kilómetros por una carretera, de solo 4 metros de ancho. A pesar de que el compuesto de élite incluía soldados ucranianos experimentados que ya habían luchado en Polonia, los soldados desconocían por completo la lucha invernal en los bosques del norte. Apretados a ambos lados por densos bosques, no podían maniobrar ni organizar una defensa. Presintiendo el momento, Mannerheim envió a la 9ª División a Suomussalmi, reforzando sus flancos. Los finlandeses presionaron a las unidades soviéticas de la 163ª División hacia la ciudad desde ambos lados y las obligaron a huir a través del lago helado hacia la frontera de la Unión Soviética, dejando atrás equipos y suministros. El comandante de la 44ª División, consciente de la amenaza que se cernía sobre él, pidió permiso a los dirigentes soviéticos para retirarse, pero se lo denegaron. Tras reagrupar las tropas después de despejar Suomussalmi, los finlandeses se dividieron en pequeños grupos y después de cortar el camino a la frontera a golpes rápidos, dividieron y rodearon la división en 6 lugares, tras lo cual comenzaron a destruirlos sistemáticamente. Se cortaron todas las comunicaciones. La división se encontró sin suministro de municiones, combustible y alimentos, y no pudo evacuar a los heridos. Pequeños destacamentos de esquiadores finlandeses atacaban constantemente, no permitiendo a los soldados relajarse y descansar. Hasta el 6 de enero Vinogradov no recibió la orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. Los soldados en pequeños grupos comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones hacia la frontera, pero de vez en cuando caían en manos de los esquiadores finlandeses. Solo unos pocos consiguieron salir. El resto murió a manos de los soldados finlandeses o por congelación en los bosques invernales de Finlandia. La 44 División fue destruida, y el comandante fue arrestado y ejecutado delante de los soldados restantes. El resultado de la batalla en Suomussalmi-Raate fue la pérdida de 2 divisiones soviéticas a la vez. De 29.000 soldados, más de 22 murieron, fueron heridos o desaparecieron. La derrota en Suomussalmi se convirtió en un símbolo de la guerra de invierno. Tampoco fue fácil para el ejército soviético en el norte, ni para el finlandés. Todo un ejército había invadido la zona de Petsamo, y el mando finlandés solo disponía de una pequeña fuerza, y debido a la extrema falta de reservas, Mannerheim no podía ofrecerles más que valentía y coraje. La zona, desarbolada, ventosa y relativamente baja, era difícil de defender. Pero la oscuridad casi constante y las temperaturas extremas del invierno laponés jugaron a favor de los finlandeses, que llevaron a cabo ataques de guerrilla contra las líneas de suministro y las patrullas soviéticas. Como resultado, el avance soviético se vio frenado por los esfuerzos de los finlandeses, cuyos efectivos eran 5 veces inferiores. Las batallas en el istmo de Karelia fueron las más encarnizadas. Aquí el ejército rojo tuvo que romper frontalmente las fortificaciones finlandesas,
lo que resultó una tarea difícil. A pesar de la superioridad numérica, incluso una división finlandesa fue suficiente para contener la embestida soviética. El secreto del éxito en el este era el lago Suvanto, que cubría los flancos, y los mandos soviéticos también lo comprendieron. Así que el 25 de diciembre las unidades soviéticas consiguieron cruzar el lago por 3 lugares a la vez, pero ahí acabó su éxito. En 2 días las unidades finlandesas les hicieron retroceder y el frente se estancó. Aquí al oeste las cosas fueron un poco diferentes, aunque con el mismo resultado. El 16 de diciembre las unidades soviéticas habían alcanzado la línea defensiva cerca de Summa. Los finlandeses habían construido 41 búnkeres de hormigón armado en esta zona, lo que hizo que la línea defensiva fuera más fuerte que en ningún otro lugar del istmo. Pero un error de planificación provocó una brecha de 1 kilómetro en la línea, que casi condujo al desastre. El 19 de diciembre, durante la primera batalla de Summa, varios tanques soviéticos penetraron por la brecha, pero no pudieron aprovechar su éxito. Los finlandeses permanecieron en sus trincheras, permitiendo a los tanques soviéticos moverse libremente. Los tanques, atrapados tras las líneas enemigas sin suministros, atacaron al azar las fortalezas hasta que finalmente fueron eliminados. El 22 de diciembre, la batalla había terminado con una victoria finlandesa. En enero de 1940, la ofensiva soviética se había detenido. En un mes y medio de guerra, el Ejército Rojo solo había logrado un éxito limitado. En comparación, durante el mismo tiempo Alemania ya habría capturado Francia, Bélgica y los Países Bajos, habiendo iniciado una campaña contra todos ellos al mismo tiempo. El séptimo ejército fue detenido en el istmo de Karelia. El octavo ejército quedó empantanado en los pantanos y estuvo al borde del desastre. Y el intento del noveno ejército de dividir Finlandia se convirtió en un desastre en Suomussalmi. El único éxito soviético durante la primera fase se produjo en el extremo norte, donde el 14º ejército capturó el puerto de Petsamo, de gran importancia estratégica. Para el mando soviético quedó claro que los intentos de continuar la ofensiva tal como estaba no llevarían a ninguna parte. Comenzando a entender lo que salió mal, resultó que el Ejército Rojo no estaba preparado para la guerra de invierno, y en el sentido más verdadero de invierno. Los soldados de infantería no estaban preparados para las batallas invernales en los bosques. Los vehículos no estaban camuflados y los soldados llevaban uniformes de color caqui, abrigos y simples botas de cuero. Tal equipamiento no solo no les protegía de las heladas de casi 40 grados, sino que les convertía en presa fácil de la blanca nieve. Y como las tropas soviéticas casi no recibían esquís ni entrenamiento en su uso, la movilidad del ejército en el campo de batalla estaba muy limitada a las carreteras, lo que provocaba el cerco. Pero hablemos un poco más de cómo y por qué lo hicieron los finlandeses. Todos esos cercos que he mencionado ocurrieron según un escenario. Las tropas soviéticas, que entraron en el territorio de Finlandia, se vieron en primer lugar apretadas solo por carreteras, que eran muy pocas y muchas de ellas estaban sin asfaltar. El terreno alrededor eran bosques y pantanos, absolutamente intransitables para los vehículos. Los soldados no podían atravesar el bosque sin equipo. En primer lugar, decenas de miles de soldados cada día necesitaban alimentos y municiones y era imposible entregarles una cantidad suficiente fuera de las carreteras, por lo que las carreteras eran los nodos clave para ellos. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que era invierno y hacía bastante frío, hasta menos 45 grados y con metros de nieve. Para los soldados sin esquís, ropa normal y provisiones, ir por el bosque hubiera sido una decisión fatal. Pero, ¿por qué esto no se aplicó a los finlandeses? Los finlandeses operaban en pequeños grupos y con esquís. Estaban preparados para el frío y la guerra sin carreteras, y para los suministros utilizaban a menudo caballos y trineos que podían moverse por el bosque. Ya he mostrado imágenes de ellos, pero aquí hay más. Todo esto jugó un papel clave en el éxito finlandés. Así que miles de soldados soviéticos no podían concentrar suficiente fuerza en un solo lugar y se extendían a lo largo de las carreteras, y eventualmente en un área pequeña los finlandeses creaban una ventaja numérica, bloqueaban la carretera y atacaban por los flancos o simplemente usaban francotiradores como Simo Aika. Esa era la táctica Motti. Pero a pesar de todos los errores cometidos, sería un error subestimar al mando soviético. Stalin y sus generales se dieron cuenta de que el cambio era necesario para la victoria. Y el problema para Finlandia era que el propio mando soviético reconocía los errores y, por tanto, cambiaría algo. A lo largo de enero y principios de febrero, se reforzaron las tropas, se reabastecieron los suministros y se reformaron unidades y formaciones. Se crearon unidades de esquí y se enseñó a los soldados a atacar fortines y a luchar en el bosque. Se corrigieron muchos de los errores que he descrito. Y se hizo mucho más trabajo, tanto que necesitaría otros 20 minutos solo para describirlos. Además de los preparativos militares, Stalin y la dirección política revisaron los objetivos de la guerra. En lugar de capturar territorios en toda Finlandia, el golpe principal debía concentrarse exclusivamente en el istmo. Las tropas en otras direcciones debían limitarse a mantener la defensa, haciendo retroceder a las fuerzas del ejército finlandés. Para asaltar la línea Mannerheim se creó el Frente Noroeste. Consistía en el 7º-13º ejército y el ejército de reserva, casi 460.000 en una sola dirección.
munición. El 11 de febrero, el ejército soviético inició la fase final de la guerra, con divisiones soviéticas a lo largo de todo el frente pasando al ataque. El mes anterior de constantes bombardeos y asaltos había devastado las unidades finlandesas, además de vaciar los depósitos de munición. A diferencia de diciembre, el mando del Ejército Rojo se apoyaba ahora en la artillería. Tras haber explorado casi el 75% de todos los búnkeres y fortines en el mes anterior, ahora se lanzaban casi 12.000 proyectiles diarios sobre las posiciones finlandesas. Tras 10 días de constante bombardeo artillero, las tropas soviéticas lograron un gran avance al oeste del istmo de Karelia. Mannerheim lanzó un contraataque con la única división de reserva con experiencia en combate. Sin embargo, el plan que había salvado a Summa la última vez fracasó ahora. 1-1, los bastiones de los defensores se derrumbaron bajo los ataques soviéticos y los finlandeses se vieron obligados a retirarse. El 15 de febrero, Mannerheim sancionó una retirada general del segundo cuerpo a la línea defensiva de reserva. En un intento de bloquear el avance de las unidades soviéticas, se lanzó un desesperado contraataque en el que participó una compañía blindada finlandesa recién formada. Sin embargo, el debut fue infructuoso y todos los vehículos menos uno fueron destruidos, tras lo cual los finlandeses se retiraron ya a la tercera línea defensiva al mismo tiempo. Cuando se supo que Finlandia podía ser derrotada, la opinión pública de Francia y Gran Bretaña, que ya apoyaba a Finlandia, se inclinó a favor de la intervención militar. Cuando los rumores de un armisticio llegaron a los gobiernos de París y Londres, ambos decidieron ofrecer apoyo militar. El primer plan de intervención consistía en enviar 100.000 soldados británicos y 35.000 franceses. Debían desembarcar en Narvik y atravesar territorio sueco. La operación debía comenzar el 20 de marzo. El día 2 se solicitaron oficialmente los derechos de tránsito a los gobiernos noruego y sueco. Pero Alemania ya advirtió en diciembre que cualquier tropa aliada en su territorio provocaría una intervención, así que se negaron. A pesar de las promesas de enviar tropas, Mannerheim se mostró pesimista ante la perspectiva y finalmente consiguió que se iniciaran negociaciones con el gobierno soviético, el mismo día en que el Ejército Rojo comenzó su ofensiva sobre Viipuri. A mediados de marzo, la situación del ejército finlandés en el istmo era calamitosa y las tropas sufrían grandes pérdidas. La munición de artillería estaba agotada y los equipos necesitaban reparaciones. El gobierno finlandés, al darse cuenta de que la tan esperada expedición militar franco-británica no llegaría a tiempo, ya que Noruega y Suecia no habían concedido a los aliados el derecho de paso, se vio obligado a aceptar las nuevas condiciones soviéticas. El presidente finlandés firma el Tratado de Paz de Moscú. Ahora la guerra había terminado y con este tratado la Unión Soviética consiguió incluso más de lo que quería, originalmente y más de lo que podía tomar por la fuerza. Pero si la situación en Finlandia era tan catastrófica, ¿por qué Stalin no terminó la guerra poniendo un gobierno comunista en Helsinki? No sabemos con certeza si Stalin quería apoderarse completamente de Finlandia y es poco probable que lo sepamos algún día. La mayor incógnita es la creación de un gobierno títere comunista en Moscú. Literalmente, el mismo día el gobierno soviético reconoció su autoridad sobre Finlandia, no el gobierno de Helsinki. Hasta febrero, los soviéticos no mantuvieron ningún contacto con el gobierno finlandés a pesar de sus intentos de entablar negociaciones. Tal vez, el gobierno comunista finlandés y el ejército popular debían dividir el país e iniciar una nueva guerra civil, para finalmente izar la bandera roja en la capital. La bandera fue mencionada explícitamente por el líder Kuusinen. El hecho de que la guerra no fuera declarada formalmente encaja perfectamente en este marco de referencia. En la propaganda soviética se llamaba Campaña Finlandesa del Ejército Rojo, Campaña de Liberación en Finlandia y lucha contra los finlandeses blancos. Pero si esto es así, ¿por qué Stalin aceptó la paz? Hay dos razones importantes. Tanto los historiadores finlandeses como los soviéticos coinciden en que sí planeaba sovietizar Finlandia. El primer mes de guerra demostró lo difícil que sería hacerlo. La estrategia finlandesa no se basó solo en la defensa en la guerra. Por todo el territorio los finlandeses hicieron grandes depósitos de armas y se entrenaron en tácticas de guerrilla. En cierto modo Mokti era así. Así que Helsinki quería desalentar la anexión del país simplemente aumentando el precio a pagar. Por cierto, en Suiza se utilizaron las mismas tácticas, pero allí no se llegó a la guerra. Pero la segunda razón es mucho más importante. Mientras la extraña guerra se desarrollaba en Europa, toda la atención de los países occidentales se centraba en la guerra de Finlandia. La abastecieron de armas y aviones. Pero cuando esto no fue suficiente empezaron a considerar seriamente la posibilidad de enviar sus tropas. Stalin no podía ser ajeno a ello y eran malas noticias para él.
Ir a la guerra contra el Imperio Británico y la invicta Francia era un precio demasiado alto para él, incluso para toda Finlandia. Así que, justo cuando los aliados empezaban a planear la expedición, los soviéticos cambiaron de política y, en lugar de FDR, volvieron a reconocer al gobierno de Kaijo y Ruti en Helsinki e iniciaron negociaciones. Finlandia tampoco estaba en condiciones de alargar la guerra antes de la llegada de los aliados, ya que corría el riesgo de retroceder más y perder más. Al final, ambos países no se arriesgaron a prolongar la guerra porque el riesgo era demasiado grande, aunque por razones diferentes. Pero una cuestión completamente diferente es por qué Stalin no lo hizo en el 44, ni siquiera puso a los comunistas en el poder, sobre todo porque en el 44 el poder del ejército soviético ya era evidente y los aliados no habrían interferido. Pero sin embargo los soviéticos se limitaron a conseguir a Petsamo y a permitir que el Partido Comunista operara dentro de Finlandia. La única respuesta es que se habrían arriesgado de nuevo a una guerra de guerrillas en Finlandia, pero es más probable que Stalin estuviera dedicando todos sus esfuerzos a la carrera por Berlín, que era mucho más importante tanto situacional como estratégicamente, pues afectaba a todo el futuro siglo XX. La guerra de invierno fue a la vez una doble revelación, de cómo un país pequeño podía defenderse hábilmente contra un vecino mucho más poderoso, y de lo rápido que la Unión Soviética aprendió las lecciones de solo un mes de guerra, sacando conclusiones que en otras condiciones le habrían dado la oportunidad de apoderarse completamente del país. Eso es todo por ahora, suscríbete al canal, dale a me gusta y escribe tu opinión en los comentarios, y apoya el canal en Patreon o Boosty. Ese era Dima, adiós.